Saludos, hermanos y hermanas de la página de la Semana Santa Taras. Continuamos en esta sección llamada El estar a sus pies, agradeciéndole siempre por ver cada uno de los capítulos que hemos realizado en esta nueva sección de la página para esta Semana Santa 2026. Y bueno, el día de hoy tenemos el gusto de entrevistar a otra persona que también tuvo la oportunidad de hablarle al Nazareno, que tuvo la oportunidad de hacer sus papeles bíblicos, en este caso con el grupo de mujeres bíblicas, como lo es Catalina Rivera Coto. ¿Cómo estás, Cata? Todo bien, Emma. Gracias a Dios. Dicha. Cata, bueno, ¿qué personaje realizaste? Fue en el grupo. Realicé los 3 papeles bíblicos: Magdalena, Samaritana y Verónica. Ok, de esos 3, ¿cuál fue el primero que hiciste? Hice Magdalena. Ok, Magdalena fue como el inicio, digámoslo así, de tu camino por los papeles bíblicos, ¿o habías hecho antes en algún momento? No, fue el primer papel que hice. De hecho, fue en pandemia. En pandemia. En pandemia. Eso te iba a preguntar, de hecho, ¿cómo fue que decidiste? Porque me imagino que no fue, digamos, que fuiste específicamente por Magdalena, ¿o sí? Bueno, en realidad en ese momento fue cuando yo decidí como empezar a entender o a ver cómo era que se hacía, ¿verdad?, un papel bíblico. Yo no lo hice como en general para ganar un papel, sino como para aprender de cómo se hacía. Y pues Dios ese año me dio el privilegio de participar por lo que es Magdalena, y tuve el privilegio de hacer en ese año el papel. ¿Y tuviste que hacer algún tipo de escrutinio para el papel Sí, correcto. Sí. De hecho, ese día pues en el escrutinio participé con otra persona y fui la elegida de todo eso. Ok, ¿y cómo fue ese momento en que te dijeron, Cata, sos la Magdalena 2021, si no me equivoco? 2021. ¿Qué fue ese sentimiento en ese momento de decir, voy a empezar mis papeles? La verdad fue algo primero que no me esperaba, porque como te digo, yo no iba como para competir por papel, simplemente era como para aprender. Y cuando dijeron mi nombre, yo la verdad no me lo creía, porque había muchas cosas que siempre uno dice, debo mejorar, tengo que hacer pues las cosas diferentes y demás, pero por algo, ¿verdad? Dios me eligió ese día. Entonces sí fue como mucha alegría, mucha emoción y también muchos nervios. Sí, eso te iba a consultar, me imagino que fue también los nervios de primera vez hablando con el Nazareno, pero yo por experiencia lo tuve el año pasado, ¿verdad? Entonces, además esos nervios de la primera vez, de que si pasa algo, de que algo sale mal, digamos, y me imagino que tuviste esos nervios también. Claro, de hecho ese año todo fue dentro de la iglesia. Ajá. Entonces fue como más el nervio de saber que literal tenía una cámara encima que me estaba grabando, que estaba viendo cada movimiento, cada cosa que yo hacía. Entonces era como más presión, ¿verdad? Y ese año también lo hicimos con mascarilla, entonces también fue como la presión de que se escuche bien la voz, de que no hayan interrupciones y demás. Entonces sí fue como un año bastante cargado de emociones. Sí, me puedo imaginar. Y me acuerdo un poco más o menos, vos ahí me corregís, usaste un vestido rosado. ¿Verdad? ¿Qué fue lo que te hizo pensar y asociar, más bien dicho, a Magdalena con ese color? Bueno, de hecho mi vestido llevaba como muchos detalles dorados que hacía ver como asimilar lo que eran joyas. Uh-huh. Entonces, como sabemos en los tiempos de Jesús, María Magdalena era una mujer súper, ¿qué te puedo decir? Como que le gustaba mucho andar maquillada, que sus joyas y demás. Entonces siento que además del rosado ser un color tan coqueto, iba muy bien con el color dorado representando las joyas. Ah, sí, es aparte, digamos, también de la creencia que se tiene del pasado de Magdalena y demás, asociarla como esa parte. Exactamente. Es muy bonito ver eso, ¿verdad? Y contame, ya el momento, o sea, en sí, como llegar ahí a los pies del Nazareno, ¿cómo fue? ¿Qué sentiste? ¿Qué fue lo primero que se vino en tu mente? Ok, en ese momento la verdad no pensaba como exactamente en nada. Simplemente yo cuando empecé a ver que el Nazareno ya venía para donde mí, yo decía, llegó mi momento. Porque creo que de eso trata un papel bíblico, de su momento. Es usted con él, simplemente. No pensé en nada más que en él. La verdad, siempre en mis 3 papeles me caractericé porque yo veía siempre el rostro de él. Fue así como, siempre era mi enfoque. ¿Por qué? Porque si me ponía a ver cómo va la gente y demás, me desconcentraba. Entonces siempre yo lo veía a él y le pedía mucho de que me ayudara, que me iluminara, ¿verdad? Principalmente. Uh-huh. Y que lo que yo quería transmitir a las personas, pues se viera reflejado en el papel que estaba realizando y representando. Sí, y el papel también importante de una de las mujeres que estuvo más cerca de Jesús y demás, ¿verdad? Y significó algo para vos que precisamente el primer papel con el que empezaron los 3
haya sido precisamente Magdalena? La verdad es que el orden, siento que, como dicen, no altera el producto. Sí, en ese momento estaba pasando como mi etapa, ya venía pasando mi etapa de adolescencia, y creo que en esa etapa es donde uno tal vez suele equivocarse más con la familia, con los papás, con las cosas que uno hace. Entonces creo que había mucho por qué arrepentirse, mucho por qué pedirle perdón a Dios, y yo creo que por eso Él también me dio ese papel, porque como quería que ese llamado fuera de arrepentimiento y de perdón hacia los pies de Él. Así es, sabemos que el personaje de Magdalena, ¿verdad? Y en sí el papel se dirige mucho hacia el arrepentimiento de ella, ¿verdad? Exactamente. Entonces le quedó apenas, como dicen puramente, Como anillo al dedo. y bueno, terminó Magdalena, al año siguiente hiciste Verónica. Verónica. De hecho, son los primeros videos que hay en la página, ¿verdad? Con la parte de Verónica y demás. ¿Cómo fue ese proceso de llegar a Verónica como tal? Para que te dijeran, Cata, sos Verónica. Ok, yo recuerdo que mi siguiente papel era samaritano, ¿verdad? Pero ese año, por situaciones, quedó disponible Verónica. Como se sabe, ¿verdad? Verónica es uno de los papeles un poco más rudos, porque para mí, digamos, tiene como se divide en dos partes. La parte como de teatro, como tal, que uno es cuando llega y discute con el soldado, y la otra ya es como tal el papel bíblico, que nosotros hacemos la representación. Ese año, cuando quedó disponible ese papel, yo ya estaba aprendiéndome de samaritano. Jamás en mi mente pasó de aprenderme de Verónica. Cuando las coordinadoras de las bíblicas hablaron conmigo y me dijeron que han estado pensando mucho, que habían analizado mucho, y que en un sueño a una de ellas se les presentó mi nombre. Ajá. Entonces hablaron conmigo, me preguntaron si yo estaba de acuerdo de realizar el papel, y yo con mucho miedo, no te lo niego, porque como te digo, sé que es un papel un poco rudo. Yo dije, si él quiere que sea yo, así va a ser. Entonces fue cuando ya empecé como tal a aprenderme el papel, y ya empecé a hacer los ensayos con Verónica. ¿Y tuviste que hacer escrutinio también para Verónica? No, para Verónica sí no tuve. No. Fue literalmente elección de él. Dios me lo dio, Dios me lo puso y dijo, ahí está su papel. Está. ¿No sabéis que se le anunciaban las profecías? Aquel niño de Belén, perseguido por Herodes. Qué bonito. Sí. Cuando el papel es así, digamos, no, porque lastimosamente la parte de escrutinio y demás se puede llevar para otras cosas, lastimosamente. Totalmente. ¿Verdad? Entonces es bonito porque así, digamos, también sentís como ese, sí, era yo, digamos, no tuve que... Ese no era Verónica, era Catalina. Sí, exactamente. Sí. Y decime algo, cuando ya te lo dieron, ¿cómo fue la preparación ya para hacer el papel? Porque como vos me decías bien, y creo que todos lo sabemos, el papel de Verónica es el más duro, el más fuerte, y el que más todo el mundo llora, todo el mundo espera ver. También la Verónica es un papel muy esperado, sí, claro. En sí, no solo a Cantara, sino en general, en todo lado. Digamos, ¿cómo fue sentir esa presión, digamos, del papel que tenías en los hombros, pero también de saber que era por él, que lo estaba haciendo por él? ¿Cómo fue todo ese proceso? Ok, no te niego que fue todo un reto. Vieras que ese año sí fue un año lleno de estrés, de ansiedades, de amor, de felicidad, de todo, porque de pasar de hacer el primer papel Magdalena, ya después de un solo a tirarme a Verónica, son dos papeles muy diferentes en cuestión de nervios, de presión y demás. Me costó bastante. Bueno, las coordinadoras a mí no me dejan mentir, siempre, vamos Cata, usted puede, porque llegó un momento que yo decía, Dios mío, ¿en qué me metí? Porque sí fue así como mucha presión la que sentía, pero bueno, bendito Dios, se convirtió en uno de mis mejores papeles. La verdad fue mi papel favorito, no por ser como tal Verónica, porque como vos lo mencionás, muchos papeles más bien, muchas personas solamente llegan y yo quiero ser Verónica, pero vieras que no era como lo que yo quería. O sea, para mí los tres papeles eran súper lindos, demás. De hecho, de los tres papeles, mi favorito es Samaritano, por todo lo que le dice a él. Pero Verónica se convirtió en uno de los papeles favoritos míos, digámoslo así, porque sé lo que me costó llegar hasta ahí, y te lo puedo decir que lo consideré mi primer papel en general, porque fue el papel que hice en la calle como tal. Ya ver la presión de todas las personas a mi alrededor, de saber de que tenía que llegar y pelear con un soldado, de llegar y al encuentro con él, fue mucho, la verdad, fue muchas emociones, y lo viví
como jamás pensé vivirlo porque yo iba muy nerviosa, pero ya cuando yo llegué al frente de él, todo se fue. Sinceramente quedó como, estoy con él, o sea, estoy yo con él y listo. Es curioso porque eso suele pasar, digamos, es como el nervio del momento de que llegue, hasta cierto punto también la parte de la presión de la gente, Claro, digamos, también claro. el sentir a la gente encima, que la gente lo está viendo y que después le pasa algo, pero ya llega él y se calmó, Se calmó. como todo. Y más, digamos, yo siempre he admirado algo de la Verónica, y no es porque diga, porque a mí, en mi caso sí es mi papel favorito, digamos, yo se los he dicho, y las comunidades de la Bíblica lo están viendo, se los he dicho 1000 veces, la Verónica es mi papel favorito, Sí, claro. la verdad. Es ese cambio de entrar viva, de entrar enojada, y después cambiar para hablar con el Nazareno, o sea, Sí. es un cambio muy brusco, digámoslo así entre comillas. ¿Te costó mucho practicarlo? ¿Te costó mucho sacarlo, digamos, para que te saliera tan bien? Porque te salió muy bien. Vieras que yo soy una, como dicen, chiquitita pero matona. Entonces en su momento yo sí tenía miedo pero vieras que uno se siente grande. Ajá. Cuando uno está con el soldado, yo sentía como, aquí nadie me va a impedir llegar al encuentro. Porque la Verónica tiene que llevar ese enfoque en su mente. Uh-huh. Yo voy a discutir con él, no para que digan, ay, wow, no, es porque yo voy a hacer todo lo que sea para llegar a su encuentro. Y esa es la satisfacción de la Verónica, saber de que vale la pena llegar, pegarle gritos al soldado, y casi pegarle, porque es así, para llegar y estar con él, decirle muchas cosas que uno quiere decirle, ¿verdad? Por medio de las palabras del papel, porque al final, como yo te digo, no es un teatro lo que hacemos las bíblicas, es una representación. Entonces ahí usted lo que tiene que lograr es que muchas mujeres se identifiquen, e incluso muchos hombres se identifiquen, porque en ese momento, solo ese año usted tiene el privilegio de llegar y estar frente a él. No es cualquier cosa, no es de llegar y decir, no, es que yo estoy aquí porque estoy ya, sino que Dios te eligió para que estuvieras frente a él. Entonces es como ese sentimiento, esa responsabilidad, como vos lo dijiste, de transmitir ese mensaje, porque como yo te digo, siento que ese fue mi papel favorito por eso, porque yo me metí tanto en el papel que yo decía, soy Verónica. Y es que yo siento que eso es lo vacilón de hacer los papeles bíblicos y demás, no sentirse uno haciendo el papel, sino sentirse el papel. Exactamente, digamos, porque es curioso, como el René fue igual, uno se siente humillado, uno dice, pucha, estoy aquí como una mujer pecadora, arrepentida, que no sé más bien cómo darle la cara al Señor después de tanto que he hecho. Entonces, en el momento que uno hace Magdalena, uno se siente como una mujer sucia, de pecado, y uno se baja de esa anda y es como, no, es como que una carga menos. Totalmente. Sí, no, verás que sí. Entonces, sí. como te digo, meterse en el papel, vivir el papel, sin importar que llegue y apenas que vos te bajes, ¡ay, qué lindo lo hiciste! No, o sea, es cómo te sentiste vos haciéndolo. Y es que yo siento también que eso es lo importante, o sea, que usted esté tranquila con el papel que ya ha hecho, que usted esté bien y se sienta satisfecha con el papel, digamos. Y de acuerdo, no me corregís, que el vestido era como un vino, ¿verdad? Vino precioso, y bueno, mi favorito, ¿sabes? Te lo he dicho muchas veces, es el de la noche, empezaste la noche con el tornasol, precioso. Pero ¿cómo hiciste la elección de esos colores para Verónica? ¿Cómo fue que dijiste, sí, este color me suena más para ella? O no, este color mejor no, ¿tuviste más ideas de colores? ¿Cómo fue todo eso? Yo estaba entre un verde y entre un vino. Pero nosotros ahí, cuando estamos con lo de los papeles de la elección, siempre tenemos que hablar entre nosotras, las que hacemos el papel, para no llevar un mismo color, ¿verdad? Porque pues, tampoco sería como bonito. Sí. Entonces, ese año recuerdo que alguna había elegido el verde, entonces yo dije... ¿Tu hermana había sido, no? Yo creo que sí. Sí, mi hermana había elegido... sí, tenés razón. Correcto. Como el verde agua. Ajá. Entonces, yo para no llevar como una misma gama, elegí el color vino, primero porque es mi color favorito. Y vieras que para el día, a mí me gusta mucho llevar como la combinación de un color con dorado. Siempre me gustaba, y para la noche llevo algún color combinado con plateado. Entonces me quedó como anillo al dedo. También quería como llevar, porque mi enfoque nunca había sido como en sí la vestimenta. Claramente uno siempre busca de llevar lo mejor que pueda, verse bonita y demás. Pero no era como que yo dijera, ay no, yo quiero llevar joyas y todo. Nunca fue como mi enfoque. Pero sí me gustaba como que algo de mi vestimenta destacara.
y siempre era como el manto, lo que me gustaba Manto. que se viera. Entonces ese día recuerdo que para ese año yo elegí un manto dorado y Lucy me lo había cruzado para que cuando yo estaba haciendo el papel se viera como una... Una ondita, digamos. Ajá, exactamente. Entonces yo dije, ahí está, la combinación del dorado con el vino, El vino. ahí está. Sí, ese fue como el... Es que siempre ese vestido es precioso. Ese vestido Sí, es muy bonito, la verdad es que Sí. sí. Buena quemada me di, pero muy lindo. Más o menos de esos días, es Muy increíble. fuerte. Y eso que uno camina menos, completamente. Sí, en realidad porque Muy lo que te pesado. queda es un triguillo, digamos. Y después de que le hiciste el papel y lo tenías, imagino, me puedo imaginar porque a mí me pasó, que queda uno como ese de que "Ay, ya tuve que soltar el papel", ¿verdad? ¿Qué enseñanzas te dejó Verónica? ¿Qué te dejó Verónica para tu vida? Bueno, primero, yo apenas me bajé, yo me acuerdo que me desgajé porque no sé si solamente a mí me pasa, pero yo termino los papeles y yo digo, lo hice demasiado rápido. Y no Ajá. es eso, es que vos te metiste tanto que el momento se te pasó muy rápido. Porque yo me bajaba y yo le pregunté a Lucy o a Carmen, no me recuerdo, y yo le dije, lo hice muy rápido, ¿verdad? Me dijo, no, Cata, lo hiciste bien. Y yo sentí que lo hice tan rápido porque el momento se pasa muy rápido. Pero para mí, Verónica, sinceramente, si vos me lo preguntás, significó mucho, mucho, mucho. Porque al final de cuentas, yo creo que eso debe caracterizar a una mujer, la lucha por lograr lo que se quiere. Y yo decía, viendo mi tamaño, yo digo, yo soy muy pequeña, voy a llegar y voy a agarrarme con un soldado, fui todo hacia hoy para aquello. Pero no, vieras que yo me empoderé Sí. y sentí ese empoderamiento de decir, yo voy a poder luchar con un hombre, con una mujer o con lo que se me ponga al frente, pero yo voy a llegar hasta donde está él. Y ya el camino, el trayecto de yo llegar hasta donde estaba él, decir, lo logré. En serio, no estoy aquí contigo, a pesar de tantas situaciones, a pesar de tantas emociones, saber de que me estaban viendo, de que tenía cámaras, que tenía esto, en ese momento no era como algo que me preocupara quién me veía, quién no me veía, quién estaba, quién no estaba, era lo importante es que yo estoy con él. Era verlo a él. Entonces fue una satisfacción muy grande todo lo que dice en sí el papel, de limpiarle el rostro, de no solamente como lo dice el papel, marcar su rostro en un lienzo, sino también en nuestras vidas, Ujú. porque al final de cuentas son situaciones que creo que solamente se dan una vez en la vida, y si uno sabe cómo vivirlas, es como cuando puede decir la satisfacción que tiene. Lamentablemente hay personas que no aprovechan como tal el papel y llegan y se suben y demás, pero cuando salen dicen, no lo viví como tenía que vivirlo. Entonces es algo como que, como te digo, yo siento que es una satisfacción muy propia que a uno le queda de cómo lo viviste, cómo estuviste con él, cómo te sentiste con él, porque no hay nada más bonito, de verdad, Emma, y se lo digo a todas las personas, bajarse del anda y decir, lo logré. Lo logré. Eso fue como siempre mi palabra, lo logré. Sí, es muy bonito, ¿verdad? De ese sentimiento ya pasó. Ya pasó, lo logré, lo hice bien, quedé satisfecho yo conmigo misma, todo bien, digamos. No, definitivamente. Sí, Total. es- Total. Y después de Verónica, vino creo que uno de los papeles más fuertes para vos, ¿verdad? Porque lo vimos, a los que no han visto el capítulo de la primera temporada de Promesas, Cata estuvo ahí, nos contó un poco lo que fue eso, como lo fue Samaritana, ¿verdad? Samaritana. Samaritana fue un papel que te Ah, volcó por completo, como dices, ¿verdad? totalmente. Fue un año muy complicado, muy Sí. complicado. Y llegaste a Samaritana, ya digamos, como parecía a Verónica con el papel, o tuviste que hacer el escrutinio también? No, para ese sí hice escrutinio. Hiciste escrutinio. ¿Y cómo fue ese momento? El decir, ay, Dios mío, es el último, ya digamos, es mi última oportunidad con el Nazareno. Con el Nazareno. ¿Qué Vieras sentiste? que yo nunca vi como el escrutinio como una competencia. Vieras que yo lo vi como una lección. Ajá. Y si yo decía, si en este año el papel de Samaritana es para mí, sea el último, sea el primero, ¿verdad? O demás, sí sentí como esa tranquilidad de, si el papel está para mí, nadie me lo va a quitar. Y si el papel no está para mí, en algún momento voy a tener la oportunidad de hacerlo. Entonces, como te digo, yo la verdad, vieras que, como decís vos, el escrutinio se da como para mucho, pensar de, ay, mira esa competencia, esa riña. Para mí no, para mí nunca fue así. Hasta el día de hoy lo considero así.
lamentablemente tal vez tenemos a veces muchas perspectivas diferentes, ¿verdad? Las personas, pero sí, siempre fue como, si el papel es para mí, así va a ser. Llegará y si no, no. Exactamente. Correcto. Así debe ser, diría yo, ¿verdad? Siempre. Sí. Y entonces, ya digamos, ya sabiendo que era samaritana y demás, digamos, fue hasta cierto punto triste, entre comillas, digamos, porque ya era tu última vez con él. Porque, digamos, ya teniendo los 3 papeles, tengo entendido que ya no los pueden volver a hacer. No los podemos repetir. Digamos. Entonces, es como ya, ay, la última vez que te voy a tener al frente, qué triste, digamos, también, ¿verdad? Sí, claro, es un sentimiento, vuelvo y repito, creo que los 3 años que estuve haciendo papel fue como años de emociones ahí combinadas, revueltas, porque uno siente de todo, de verdad que siente de todo. Es triste porque verás que sí, ya es como, voy a aprovechar porque es mi último año, ya de vivirlo, ¿verdad? Y son experiencias que creo que solamente se dan una vez en la vida. ¿Y por qué una vez en la vida? Porque tú dices, pero eso eran 3 papeles, pero los 3 papeles fueron muy diferentes. Entonces, literal es vivir una vez únicamente. O sea, ya hiciste samaritano, solo esa vez vas a ser samaritana y no vas a tener el mismo sentimiento que vas a tener con Magdalena o con Verónica, ¿verdad? Entonces es una vez en la vida que se da, en la cual usted tiene que pensar mucho, porque es mucho estrés. Bueno, en Samaritana viene también el estrés de Landa, que hay que decorarla, que esto, que lo otro, cómo se sube, que, ¿verdad? Es mucho estrés, muchas emociones, muchos nervios, pero sí es muy bonito el saber que ya se está cerrando una etapa en la vida, digamos, digamos, como tal, como vos en el grupo, digamos, como tal en el como grupo. cerrar ese ciclo, digámoslo así. ¿Qué dificultades enfrentaste para llegar a ser samaritana? ¿Qué obstáculos tuviste en tu camino? Ok, bueno, como en el capítulo de promesas que yo lo hice, la enfermedad de mi abuelo fue el mayor obstáculo que yo en ese año atravesé. Fue un año cargado de muchas emociones, de mucho dolor, sinceramente, porque yo veía a mi abuelo tan mal que yo decía, no me va a ir a ver, no va a llegar a ese momento, sinceramente. Y no porque yo pensara que iba a fallecer, simplemente era como, no va a poder levantarse de la cama, no va a poder ir hasta arriba y demás, ¿verdad? Entonces fue como la mayor preocupación mía. Sinceramente, ese año yo creo que nunca lo dije, no recuerdo, y vos me recordás, yo iba a dejar el papel, yo no lo iba a hacer. Casi. Yo me iba a rendir porque yo decía, yo no voy a poder. De hecho, horas antes de hacer el papel, yo lloraba, yo le decía a Lucy, que era la que se quedaba con nosotros, yo le decía, Lucy, yo no voy a poder. Porque yo sentía un nudo en la garganta, que yo decía, yo voy a empezar a hacer el papel, a mí no se me va a entender nada de lo que yo voy a hacer. Entonces era como ese miedo de hacerlo mal, de equivocarme, de estar desconcentrada y demás. Entonces sí, estuve muy llena de preocupación, muy llena de miedo, pero también Dios me dio la paz, ¿verdad? Como dice popularmente, lo que es para uno, digamos, y ya él tenía visto para vos samaritana. Sí. Y por más que vos dijeras no, si él dice sí, es sí. Es sí. ¿Verdad? Siempre lo he pensado así, digamos, si él dice, si usted puede, por más que diga muchas veces no, si él dice sí, es sí. Es sí, exactamente. Y siento que eso fue lo que te pasó con samaritana, ¿verdad? Y tuviste, digamos, con todo lo que me explicabas de tu abuelo y demás, cómo fue en base a eso también planear todo, Irlanda, estar, digamos, me imagino que fue un estrés mucho mayor que los otros dos, una carga mucho mayor que los otros dos, digamos, en el sentido de que además de preocuparte por el papel, tenías que preocuparte, digamos, por la situación que está viendo tu familia y demás. Y sentiste, digamos, y como decías, sentías un momento en que ya no podías más. Y lo que te reanimó fue el llegar a los pies de él. Totalmente. De hecho, el estrés de Landa también fue porque, bueno, mi abuelito tenía un pick-up. Entonces, cuando mi hermana había hecho samaritana, él dijo, ustedes se despreocupan que yo subo el pozo. Entonces, cuando nos dimos cuenta que yo iba a ser samaritana, él me dijo lo mismo. Ustedes se despreocupa que yo le llevo al pozo. Cuando él enfermó un miércoles santo, entonces vino como dice uno, los monos encima de la espalda, porque yo decía, ¿y ahora quién me va a llevar el pozo? Porque cuesta mucho subir, él anda con el pozo juntos. Sí. Entonces fue como también esa preocupación y demás. Vieras que ese año no fue tanta la preocupación de qué me voy a hacer, cómo me voy a ver, qué voy a llevar, nada. O sea, fue así como la preocupación de cómo va a ser el momento.
cuando ya estuve con él, sí fue uno de los papeles que viví, que sentí, pero no como los años pasados. Siento que parte de mi mente también estaba en otras cosas, no estaba como al 100% metida en lo que yo estaba haciendo, y yo solo recuerdo que, digamos, yo haciendo una comparación de un año con el otro, en Verónica, además yo no había llegado donde el Nazareno y yo ya estaba llorando, me bajaban lágrimas del sentimiento de saber, llegué. Con Samaritana, yo recuerdo que como hasta medio papel, porque yo, como yo te decía, yo sentía como un nudo en la garganta, pero no podía llorar, y hasta como medio papel fue cuando a mí me salieron las lágrimas con una frase que yo dije que me marcó. Entonces fue así como que ya ahí, pero yo decía, tengo que controlarlo, porque en ese momento, ¿verdad? Lo lindo es como que se escuche claro y demás, pero sí yo recuerdo que cuando yo me subí a la anda, yo lo que hacía era buscar a mi abuelo. Entonces era como esa preocupación, mi abuelo no está, vino a verme, está en la casa, ¿cómo está, verdad? Como en ese día, digamos, nosotros nos desconectamos totalmente de lo que es la tecnología, entonces yo no sabía absolutamente nada, y en mí estaba la preocupación de dónde está mi abuelo en ese momento. Y también la fortaleza, yo digo que eso es algo a mirar para vos, Cata, la fortaleza que tuviste para llegar a hacer el papel. Sí. Digamos, yo te entiendo hasta cierto punto en parte, porque yo, digamos, yo que estoy en el grupo de teatro y demás, yo no veo a mi abuelo viéndome hacer el papel y se me cae el mundo, digamos, porque ya, digamos, más que en grupo, mucha parte de mi promesa por la que estoy ahí es por él, por la salud de él y demás. Imagino que algo así fue para vos en ese momento, ¿verdad? De hecho, eres que por algo Dios no me permitió verlo, yo no lo vi. ¿No yo por más que lo busqué, no lo vi. Yo vi a mis papás, a mi hermana y demás. No, mi hermana no, perdón. No, sí, mi hermana sí, en el trayecto. Pero no, yo nunca lo vi. Cuando recuerdo que una compañera, yo terminé de hacer el papel y demás, me fui, me acomodé en filas y me dijeron, viste, ahí está tu abuelo. Viera como yo me puse, y vea, yo ese día, el Viernes Santo, yo desde que me desperté hasta que me acosté, yo pasé llorando. Todo el rato yo pasé llorando, porque a pesar de haber hecho el papel y demás, quedan muchas emociones después de. Y más por la situación que yo en ese momento estaba viviendo, ¿verdad? Que era un poco fuerte. Entonces, sí fue como la tranquilidad de, bueno, me fui a ver, estuvo ahí conmigo y demás, pero sí fue como fuerte, muy fuerte. Muy fuerte. Y digamos, ya siendo tu último papel, ya digamos, sabemos que la Samaritana da una parte en el anda, ya después se pasa al Nazareno y demás, y ya después ya continúa su proyecto. Muchas me han dicho, digamos, por experiencia, que digamos, cuando ya están en su último momento, como que se despiden del Nazareno, digamos, se despiden, le dan gracias y ya se le... porque ya es la última vez que van a estar ahí arriba, digámoslo así. En medio de toda esa dificultad que tenías y esos pensamientos, ¿tuviste la oportunidad de despertar él? Sí, verás que de hecho cuando yo me pasé al anda, relativamente muy poco lo que se dice en el anda con él. Entonces, ya ahí fue donde yo dije, este va a ser mi último momento, mi último papel, porque no era solo como el último momento del año, sino ya yo sabía que yo ya no iba a volver, si Dios lo quiere, ¿verdad? En algún momento, pero sí en la mente de uno está como es mi último papel y demás. Entonces, fue así como, yo recuerdo que yo terminé mi papel recostada en la cruz, porque vieras que para mis 3 papeles yo no le buscaba tanto el rostro al Nazareno, sino más que todo eran las manos. Yo, si ustedes ven mis videos, siempre yo le tenía mis manos puestas encima de la toalla. Entonces, yo ese año lo terminé mi papel, como él viene con las manitas encima de la cruz, yo recuerdo que le agarré una mano, puse la mano en la cruz y le hice como una reverencia. Y esa fue mi despedida. Esa fue la despedida para él. Digamos. Esa fue mi despedida. Qué bonito, porque sí, digamos, sí sé varios, de hecho, y los vamos a ir viendo unos capítulos más, tienen sus diferentes formas de hacer la despedida, ¿verdad? Qué bonito, porque... Todos tenemos nuestra forma de despedirnos, dejar la marca. Dejarle las gracias también. Y darle las gracias. Y después de eso, ya, cuando ya te pusieron en filas, ya ibas ya en la procesión, ya habías terminado con él, digámoslo así, ¿qué sentiste? Vieras que es como una recapitulación de todo lo que uno vivió, porque desde el día que a usted le dicen vas a hacer papel este año hasta el último momento, cuando ya uno dice ya este es mi último año, es como ponerse a pensar en todo lo que el privilegio que Dios a uno le dio, porque pues
como yo te decía, o sea, no es solamente como de llegar y decir, hice el papel y ya. Simplemente es pensar en todo lo que, el llamado que Dios le hizo, ¿verdad? Y demás. Entonces, es muy bonito, como te digo, es una emoción que uno se lleva muy grande, pero, como te digo, la satisfacción de saber cómo me fue en el papel, cómo lo hice en los otros años, y si me siento realmente satisfecha con lo que presenté ante las personas. Así es, yo siento que, como lo hemos dicho varias veces, digamos, la satisfacción de haberlo hecho bien, digamos, ¿verdad? Yo siento que es lo más importante. Ya, como sintetizando los tres, digámoslo así, ¿qué enseñanza te dejó haber hecho los tres papeles bíblicos en general? Ok, en realidad no es una enseñanza, son muchas, pero la primera es cuando Dios quiera y no cuando uno quiera. Simplemente yo creo que para la enseñanza más grande que me dejó fue eso. A veces uno tal vez incluso duda de su propia capacidad, porque vieras que yo cuando entré a las bíblicas nunca, mi enfoque, porque yo sé que hay muchas mujeres que entran y dicen, yo entro por hacer un papel bíblico, yo entro tan carajilla que no pensé en eso nunca, y fue cuando decidí aprender, pero yo decía, yo no podría. Y puse muchas veces, muchos años en duda mi capacidad de intentarlo, pero también me ayudó a creer en mí, a ver de la capacidad que yo tenía para poder presentarme, porque a pesar de ser yo tan extrovertida, también me considero una persona muy ansiosa, nerviosa. Entonces yo decía, yo ver ese poco de gente alrededor mío, saber que tengo que hablar y que todo el mundo me va a poner atención, o sea, son muchas cosas, ¿verdad? Y principalmente también uno ve quiénes están en ese momento. Gracias a Dios, pues mi familia en los tres papeles estuvo completa, me estuvo apoyando, amistades también, incluso parte de las bíblicas, que como siempre lo hemos dicho, más que un grupo siempre ha sido una familia. El apoyo que uno sentía de parte de las chiquillas también era pues muy lindo, y uno veía de verdad quiénes estaban para uno, ¿verdad? Y de qué más que el amor que uno le tiene al Nazareno, porque a pesar de que muchas personas que uno dice, ay, le estás hablando a una imagen, es que no es a la imagen, es a Jesús. Entonces es saber de que cosas que vivieron en años pasados, yo tuve la oportunidad, por ser llamada por mi nombre, de ir a representarlos y de transmitir un mensaje. Sí, esa es como la enseñanza en general de los tres, digamos, siento yo, porque son tres mujeres muy distintas, diría yo. Totalmente. Porque pero tienen algo en común, ambas buscaban a su Señor, ¿verdad? Entonces siento que eso es lo bonito que las tiene que unir a ustedes, digamos, con ellos, el buscarlo a Él, el buscarlo en su rostro, el buscar darle ver, el buscar el perdón de sus pecados, digamos, en sí, el enfoque de los tres papeles, ¿verdad? Exactamente. Y Cata, contame, vos personalmente, digamos, a nivel tuyo, ¿cuál papel te gustó más? De los tres papeles, en sí, digamos, en muy general, Samaritana, como yo te decía, me encanta el papel de Samaritana, siento que dice cosas preciosas, 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 pero si vos me preguntas, ¿cuál fue el que a vos más te gustó? Verónica. Verónica fue tu favorita. Verónica fue mi favorita. Es curioso porque la mayoría de personas, yo siento que incluso si no se hubiera dado esa situación con mi abuelo, tal vez yo hubiera vivido mi último papel de una forma más bonita, no estar tan preocupada por otras cosas, ¿verdad? Pero bueno, Dios lo quiso así y por algo fue también, porque me cumplió la promesa, y qué mejor satisfacción que eso, ¿verdad? Y más que gustarte, ¿cuál en sí de los tres papeles te marcó más? Te marcó más a nivel personal, en el sentido que cambió tu vida. Verónica. Porque, como yo te decía, sí, siempre me sentí como no con la capacidad de hacerlo, mucho más cuando yo decía, yo voy a ir a pelearme con un soldado, voy a ir a agarrarme con un soldado. Entonces yo decía, Dios mío, qué reto, pero ese papel para mí fue especial, definitivamente puedo decir, fue mi momento con él, o sea, fui yo con él, simplemente. O sea, te lo juro que fue como que se me nubló la vista y yo solo veía a él conmigo. De hecho, cuando yo iba caminando, ahí estaban todos los soldados, las personas y demás, pero yo solo veía así como la cara de él, y ya. Buscando el rostro, como una Verónica, como dice. Sí, y Cata, para ir cerrando ya un poco la entrevista, hay muchas personas allá afuera que les da miedo
que tal vez tuvieron ese miedo que en un principio tuviste vos de, ay no, yo no voy a hacer eso jamás, yo no voy a hacer esos papeles jamás, yo no tengo la capacidad de. Vos que ya viviste, que ya pasaste por donde asustan, como dicen popularmente, ¿verdad? Ya hiciste los 3 papeles, ya pasaste por la experiencia de estos 3, ¿qué consejo le das a esas personas? Yo simplemente lo que les digo es, principalmente, agárrense de la mano de Dios, es lo primero. Yo creo que primero uno tiene que mentalizarse el por qué lo quiere hacer. ¿Por qué siente eso de que yo quiero hacerlo, pero me da miedo? Porque a veces uno tiene que ser, creo que, consciente con uno mismo y decir, yo lo quiero ir a hacer para que me vean, yo lo quiero ir a hacer porque quiero transmitir, yo lo quiero ir a hacer por una promesa. Creo que hay que hacerse una pregunta interior y decir, ¿por qué yo quiero ir? Esa es la primera pregunta. Y cuando usted ya tenga la respuesta de por qué es que usted quiere ir ante el Nazareno, es donde a usted le va a dar ese ánimo de decir, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque si usted lo va a hacer por lucirse, créanme que los nervios van a ser aún más que los que cuando usted lo quiere hacer por amor. Porque ahí es donde usted va a estar, ay, ¿cómo se me ve el peinado? ¿Cómo se me ve el vestido? Pero si usted llega y dice, no me interesa cómo me vea, porque una cosa es verse físicamente, pero cómo está usted espiritualmente. Entonces, principalmente creo que es eso, agarrarse de la mano de Dios, preguntarse por qué usted quiere ir ante los pies de Él, porque quiere transmitir ese mensaje como mujer y porque quiere que sea usted la elegida, ¿verdad?, de ese año. Y ya cuando usted tenga el papel en sus manos, el único que le da las fuerzas es Él. El único que a usted le quita los nervios y le da el ánimo de llegar y presentarse y estar representando alguno de los 3 papeles, porque para mí los 3 papeles tienen su esencia y son importantes, no uno más que el otro. Para mí siempre ha sido así, siempre es como muy parejo. Entonces, sea cual sea el papel que uno quiera ir a representar y le toque ese año, hágalo con mucho amor, es lo único. Así es, todo eso se resume en amor, diría yo, ¿verdad? Amor. Bueno, Cata, más bien muchas gracias, de verdad, por darnos este espacio, para que nos contes un poco, para que te hables un poco nosotros de lo que fue la experiencia de cada papel, ¿verdad? Que es precisamente lo que busca esta sección, ¿verdad? Ver cómo fue la experiencia de estar a sus pies, de estar en ese momento y de verdad, como te digo, tuve la dicha de verte haciendo los 3 papeles y demasiado bonito, demasiado lleno de sentimiento. Vos sabes que hay una parte ahí que me pusiste a llorar, me marcó demasiado, pero eso es lo importante, que marques a las personas, que con el papel enseñes a las personas y los acerques más a Dios. Yo siento que eso es lo más importante. No, de hecho, muchas gracias a vos, ¿verdad? Y en sí a la página por tomarme en cuenta, por agarrar sacar este ratito para llegar a escuchar mi historia. Y es muy bonito porque además de una experiencia, uno también puede dar el testimonio, como lo decís vos, de incitar a personas que tal vez quieran hacerlo y que por ese miedo o ese por qué no lo hacen, no se han animado, pero definitivamente que es una experiencia que, si le digo, si tienen la oportunidad de vivirla, no la pierdan. Así es, no se la pierdan. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes también por ver este capítulo de Al estar a sus pies. Ahí tendremos más durante todo este tiempo de la Cuaresma y la Semana Santa. De verdad, no se pierdan ningún capítulo, como lo están viendo, es una sección bastante bonita donde estamos conociendo mucho parte de lo que son las tradiciones de nuestra comunidad, pero principalmente el amor a Jesús Nazareno. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga y nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias. Para que yo no tenga más sed. Yo sin mi vida, a tus pies.